Sabemos que el tiempo camina, avanza, se despliega a medida que vamos construyendo historia. Situaciones y momentos que se entrelazan unos con otros y generan ese legado vital que dejamos atrás para armar todo esto que conocemos y habitamos en el ahora. Luego, en forma de narraciones, estos eventos se transforman en cimientos de un camino que se extiende hacia lo que está por venir, hacia el futuro mismo. Muchas de estas narraciones escapan a ese armado oficial y consensuado que se establece de manera arbitraria en muchos casos y de formas subjetivas en otros, para saber lo que alguna vez sucedió. Estos pedazos de historias marginados se transforman en cuentos, leyendas, anécdotas, y en su andar también van formando la otra parte de eso que reconocemos como historia. Este último conjunto de eventos se despliega por los márgenes y se establecen así también como los cimientos de ese camino que nos construye, solo que lo hacen allá atrás, a las sombras del inconsciente. Pero en muchos casos, en muchos momentos, confluyen entre sueños, deseos, miedos, obsesiones, vigilia y realidad. Mi nombre es Marcelo Neira. Gracias por estar ahí, del otro lado. En este episodio vamos a charlar con el escritor y músico Franco Campo, que a través de su obra rastrea y expone estas otras historias que, escondidas en leyenda, forman parte también de nuestra realidad. En tiempos de virtualidad, lo tangible, es decir, eso que podemos ver, que podemos tocar, lo concreto, en muchos casos puede que sea una proyección de algo que nos habita, pero que se encuentra por afuera de lo que podemos reconocer, de este cuerpo, de lo que somos. Hay una parte que nos compone que aún no se puede definir. Lo puedes llamar alma, conciencia, espíritu. Pero es a partir de ese lugar, de esa parte, que nacen y se proyectan los deseos, las pesadillas, sueños, traumas, etc. Es en esa composición dual de la que formamos parte que nos hace construir como individuos en esta parte del mundo. Y tal vez eso genera ese mundo virtual, ese espejo que se ve reflejado de aquello que no podemos ver. Hoy en día parece ser que la conexión con esa parte que está atrás nuestro, es un poco difícil de obtener. Sin embargo, hay artistas como Franco Campo, que es un escritor, es músico también, es un artista multifacético, que a través de sus libros, cuentos, música, explora esos caminos, se mete con esa otra parte, con ese lugar que a veces nos da un poco de miedo, pero que también nos fascina. Esta noche está con nosotros. ¿Cómo te va, Franco? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto estar en tu programa, la verdad, contento. Con esa introducción, la verdad que da para una buena conversación. ¿Sabés qué pasa? Es que entre ayer y esta tarde estuve en el mundo Franco Campo. Es un mundo, porque nos vamos a encontrar con distintos elementos, y te lo digo, sos una persona, un artista multifacético que no le tenés miedo a nada, y te metés con la música, y te metés con las palabras, y te metés, lográs
que vayamos a ese lugar, como decía, que está muy atrás nuestro, que pueden ser los sueños o las pesadillas? Yo creo que yo tengo justamente una banda que se llama ADN. Hay cosas que vienen ya en lo prenatal, ya viene desde el vientre de la madre de uno, ¿no? Un poco vienen los genes de parte de mi familia, sobre todo de mi papá. Desde chiquito tuve la suerte de crecer, como decimos muchos, será que hay mucha nostalgia hoy en día, ¿no? Respecto al vaciamiento cultural y artístico que está habiendo, ¿no? Al menos a nivel oficial, porque siempre hay caminos alternativos donde hay gente haciendo cosas maravillosas, ¿no? Pero venimos de una generación, yo vengo de una generación donde mi viejo se sentaba en la mesa a contar historias mientras cenábamos, donde todavía no había tanta pantalla, y las cosas entraban más por el oído, por la radio, por la lectura que uno escuchaba de sus padres, y como te digo, por las historias en un fogón, lo que sea, por una canción, y entonces todo eso creo yo, en su momento yo no le presté importancia, porque cuando uno es niño, se dedica a jugar, a divertirse, el tiempo es flexible, uno lo extiende y lo maneja como quiere. Y hoy, y con esta pregunta que me haces vos, y creo que ahora me acaba de llegar, de bajar esa información, ¿no? Es como que siento eso, que todo lo que fui mamando de pequeño empezó a aflorar de a poco, porque fue muy de a poco, no es que uno de un día para otro escribe, hace música, es una formación continua y sigue, ¿no? Y no solo formación, sino curiosidad. Yo siempre fui un chico muy curioso. Desde chico tenía un amigo, Franco como yo, se llamaba, y salíamos todo el tiempo por Bolívar a la hora de la siesta y a la tarde a recorrer espacios vacíos. ¿A qué me refiero con esto? Espacios no habitados como... a mí me fascinaban las casas abandonadas, ¿no? Los desarmaderos de autos, donde estaban los autos viejos, todos desarmados y pedazos de fierro, y siempre le llevaba a mi mamá cachos de auto, alternadores, comandos de volantes. Entonces todo eso creo que después lo fui uniendo, ¿no? Y desde ese rompecabezas empieza a salir todo esto. Y otra cosa muy importante, que se está perdiendo, creo, más allá de que está lleno de plataformas y demás, es el cine. Bolívar tenía, y después se reinauguró de vuelta, un cine donde estaban los famosos continuados, el cine de trasnoche, donde permanecía horas y horas viendo películas de mi época, obviamente. Claro. Bueno, todo esto que Franco comenta se puede ver reflejado en sus libros. Es un cuentista, Franco, más allá de que es músico, de que es docente, es un cuentista. Rescata muchas historias, muchas leyendas, que las mezcla con lo actual, con lo que somos, y a eso me refería de buscar, de ir por esos pasajes para despertar algo en nosotros. Su última publicación, En la oscuridad de la luz, plantea justamente eso, esa búsqueda de saber qué es lo que te da miedo, qué es lo que está más allá, qué situaciones son las que forman eso que llamamos ficción y lo que llamamos realidad. ¿Cómo te metes en la oscuridad de la luz, Franco? Contanos algo de tu nuevo libro. Bueno, este nuevo libro, que es el cuarto ya a nivel editorial, digamos, ¿no? Que lo publica una editorial y demás, nace por una necesidad, como los anteriores. Yo no sé si es que uno pretende escribir un libro, en mi caso al menos, a esta edad de mi vida, sino que hay una necesidad permanente de escribir, de contar, como decís vos. A veces me preguntan, pero tocás la guitarra, bueno, sos músico, escritor. Yo siempre digo, y vos lo dijiste sin que yo te lo diga, que soy como un contador de historias. Nos gusta, incluso con la música, con la banda que tenemos, contar historias. Y este libro iba a ser una novela en realidad, y tenía muchas historias juntas. Y como es muy difícil publicar hoy en día, cuesta y lleva muchísimo tiempo, y cuando uno ve el producto en físico reflejado, se da cuenta de todo lo que transcurrió, decidí hacerlo, compilarlo en uno. Entonces son 5 historias
diferentes pero conectadas, pero no conectadas porque una tiene que ver con la otra, sino que están conectadas con la existencia misma. Con esto de que mis libros lo que tienen es que siempre, si bien yo trato la ficción y cosas que por ahí no fueron verificadas históricamente, pero sí tomo hechos de la historia. Y este libro hace esto, ¿no? La primera historia tiene que ver con los Shetland, que es un pueblo originario del sur argentino. Después me traslado a una historia de un circo, que los circos siempre me llamaron la atención, pero no solamente porque me gustan a mí personalmente, sino porque el circo me parece que es el lugar donde puede suceder todo, donde todo es posible y donde no hay gente que pueda decir, que pueda hacer una crítica o señalar con el dedo, porque ahí es donde la fantasía se pone sobre la mesa, ¿no? Sea bueno o malo el circo. Hay una historia que tiene que ver con el circo, bueno, no las voy a contar todas, y otras que van desarrollándose por alternativas, ¿no? De diferentes procesos, podríamos decir, también históricos. Y yo le pongo un poco de ficción. La última historia, de hecho, es una novela prácticamente porque es muy larga, pero como te digo, traté de compilarla acá, y el nombre es lo último que salió, En la oscuridad de la luz. Yo escribo, y después, bueno, se corrige, obviamente, viene todo ese proceso, y no encontraba ningún nombre para ponerle. Y creo que me pareció interesante ponerle este nombre porque los taoístas chinos dicen que, ¿no? Hablan del famoso yin y yang, de que en realidad no es que es un equilibrio la vida, sino que son opuestos complementarios. No podría existir la luz permanente si no hubiera oscuridad, ¿no? Y lo mismo de la oscuridad. Hannah Arendt, una pensadora que me fascina, alemana, dice que todo lo vivo, incluso la vida vegetativa, a pesar de que nace de la oscuridad, ¿no? Y sale a la luz, permanentemente e indefectiblemente necesita de las sombras para seguir viviendo. Fíjate qué interesante lo que exponés acá, porque no le temes justamente a la oscuridad, no armás esa contraposición de la oscuridad, la luz, sino me hablaste de los complementos, de ese conjunto de cosas que suceden. ¿Cuánto hay de, bueno, más allá de que investigaste en algún momento, vamos a hablar después de tus otros libros, pero más allá de que te metiste a investigar ciertas culturas autóctonas de esta parte del mundo, más allá de tus experiencias objetivas, por ejemplo, con el circo, pero ¿cuánto hay de vos? ¿Cuánto hay de Franco en este libro? ¿Cuánto hay de oscuridad de Franco y cuánto hay de luz de Franco? Y yo en mi caso, ¿no? Hablo por mi caso, al escribir, yo creo que siempre aparece el alter ego de uno. Las historias, hace poco me hacían otra entrevista, también charlaba con alguien, y yo le decía que si bien uno cuando arma un cuento, supongámosle que va a contar algo, sabe de qué va a ir y incluso cuál es el final, o a veces empezamos por el final y ahí empezamos a construir lo demás. En el proceso de escritura, que es largo, cuando uno hace un libro, este libro tiene 270 y pico de páginas, en la vida personal de uno le van pasando muchas cosas. Entonces, eso altera la escritura, altera el lenguaje que uno está exponiendo en el texto. En el caso mío, en este libro fueron pasando esas cosas, ¿no? Quedaron algunos cuentos afuera, cambié cosas, porque la vida misma me iba cambiando. Carl Jung decía, ¿no? Que a veces hacemos lo imposible para no encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Y me refiero a esto que hablás vos de la oscuridad. Hay que hacerla consciente, ¿no? Hacemos lo imposible para no encontrarnos con nosotros mismos, dice él, y dice que nadie se ilumina en la vida fantaseando luces de colores, sino haciendo consciente la propia oscuridad. Y eso, la propia oscuridad, le tenemos miedo, pero no, creo que no se trata del infierno, del abismo, sino de ir hacia uno mismo. Hoy en día estamos en una sociedad donde el silencio molesta, y el silencio o el aburrimiento, y el silencio y el aburrimiento son
factores fundamentales para que la mente empiece a crear, para la creatividad, para poder pensar, reflexionar y pensarse, ¿no? Porque Marcelo Balco, un escritor y pedagogo también argentino, que investigador sobre el genocidio indígena, él dice que si uno no piensa, nos piensan. Entonces es muy importante hacer consciente la oscuridad para después también, ¿no?, ir hacia la luz y estar en ese complemento. No todo es alegría y tampoco todo es llanto. Claro. Bueno, eso me lleva a un libro anterior tuyo, del 2021, que es Doppelganger y otros sucesos extraños, ¿no? Acá también planteas leyendas, historias que se mezclan con la realidad, con la imaginación y con lo real, ¿no? Es como que transitas todos estos caminos. Enseguida me hablas de eso. ¿Te gustaba el circo? ¿Pensás que hay demasiadas caretas hoy en las calles? Persona, siempre hablamos de las personas, nosotros viene, ¿no?, de máscara, ¿no?, de careta, ¿no? Uno en la vida tiene diferentes máscaras y caretas. Yo salgo mañana a comprar el pan y uso una máscara, ¿no? Voy a trabajar, yo soy docente y uso otra máscara, no porque me pongo una máscara o la careteo, como se dice ahora, ¿no? Sino porque es necesario para comunicarse con el otro. Uno no sale con el alma en la mano todo el tiempo, o con esa oscuridad interior. El problema de las máscaras, creo yo, es cuando uno se las deja puesta mucho tiempo o se las cree, ¿no? Es como la frase, para que se entienda más fácil, es creerse el personaje, cuando el personaje te come a vos. La máscara en un momento hay que dejarla, sobre todo cuando uno va a encontrarse con uno mismo, ¿no? Esto que hablábamos del silencio, de estar con uno. Y hoy en día creo que en un mundo que es superpoblado de imagen, está a la orden del día la máscara. Sí, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque, mira, leyendo algunos textos tuyos, encontraba mucha autenticidad y mucho laburo detrás de los textos. Digamos, como que los cuentos están muy bien trabajados, y voy a dejar los enlaces en la descripción de este episodio para que puedan acceder a los libros, a la literatura de Franco. Me impactó ver el hecho, o me sorprendió gratamente, el hecho de encontrar cuentos, historias muy bien producidas, muy bien trabajadas, siendo que vivimos tiempos en donde, por esas cuestiones, no sé, virtuales, las personas sacan, o los chicos, chicas, se apuran un montón a exponerse, ¿no? Y el sistema mismo, este sistema tan cruento que parte a partir sobre todo de las redes sociales, genera y explota ese alter ego, pero se quedan con eso y no trabajan la otra parte, y es difícil encontrar literatura, y lo digo de la manera más honesta, como la tuya, ¿no? Cuentos muy bien trabajados, donde las historias interpelan al lector, donde dejan, algo, ¿no? Porque eso tiene un poco lo que es. No perdamos de vista que la literatura es un arte también, ¿no? Y el arte necesita un tiempo, ¿no? Necesita un aprendizaje. Y eso me sorprendía gratamente. ¿Cómo ves la literatura de hoy en día, Franco? Desde tu lugar como lector, ¿cómo la ves? Yo creo que estamos en un tiempo de una crisis global, ¿no? En todos los rubros, sea económica, política, cultural, ¿no? Y literaria también. Tengo la suerte de, por los libros, ir a muchas ferias, convenciones. Hoy está como más de moda la convención, y uno como escritor se hace un lugarcito, ¿no? Te ponen ahí, primero están los cosplayers y bueno, y toda esta cosa más visual, pero bueno, siempre hay un lugar para los escritores y sé ir mucho a estos espacios. Y veo que la literatura funciona, pero más a un nivel visual, no sé cómo podría explicártelo. Cinematográfico, creo yo, y algo así, sí, entiendo la idea. Y se ven mucho tipo de producciones literarias
con poca profundidad, con mucha producción. Hay mucha producción en lo cinematográfico también. Hay plataformas que vos te sentás y ves a mí me gusta mucho el cine, de hecho produzco también y hago guiones, tenemos cortometrajes, y hay mucha producción y vos ves desde el punto cinematográfico, decís, wow, qué iluminación, qué montaje, qué banda sonora, pero la historia está vacía. Y en la literatura, para no irme de tema, veo eso yo, seguir a las ferias del libro y agarrar libros, incluso muy copiosos de hojas, con una producción tremenda, pero por ahí con poco contenido, y he leído libros así, que está bueno, decís, bueno, bárbaro, pero uno a veces puede ir más allá, investigar un poco más, profundizar, porque cuando estás entregando una obra, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando uno escribe una canción y después se despega de eso, o del libro lo mismo, cada vez que terminás el libro y bueno, y salió de la imprenta, o el poema, ¿no? Lo que uno hace, uno se desprende y ya pasa a ser del que lo lee, pasa a ser del éter ahí, del que se lo encuentra en el camino, ¿no? Entonces, qué mejor que en eso tratar de dedicarle tiempo y dejarlo mejor, no todos los días, y no todas las personas tienen la posibilidad de hacer arte y dejarlo por ahí en el éter, como te digo. Así que, pero la veo mejor igual afuera la literatura. Yo me pasa, en mi caso, ¿no? Hablo más de mi caso, pues por ahí hay gente que puede disentir. Yo los distribuyo afuera, los libros, en España, toda Europa, ¿no? Y tengo lectores. Ahora este último, por ejemplo, justito esta semana se distribuyó allá, y tengo algunos lectores, incluso amigos que me escriben y demás. Y enseguida están interesados por este tipo de literatura donde hay un contenido y demás, y vos hablas con ellos y te das cuenta que la lectura es profunda. Por ahí veo como que afuera, al menos como te digo en lo personal, hay incluso la adolescencia y la gente más joven lee más que acá. Acá estamos más contaminados de todo lo latino, que lo latino tiene cosas fantásticas, pero de lo latino comercial, que se entienda, de toda esta cultura latina que tiene que ver mucho con la música, con la estética, con las telenovelas y todo esto, que hace que quede afuera por ahí lo verdaderamente latino, que son justamente lo que hablábamos recién un poco fuera del micrófono, pueblos originarios y todas las leyendas y mitos. Bueno, sí, me llevaste a ese lugar, porque bueno, En la oscuridad de la luz es el último libro de Franco Campo, con quien estamos charlando, pero en el 2022 hubo un libro tuyo, apareció un libro tuyo orientado a la pedagogía, Prisioneros de la Ciencia, narrativas invisibilizadas de los pueblos originarios. Este trabajo abordó, a partir de dos historias, una mapuche y otra tehuelche, ese acercamiento, esas culturas nativas de esta parte del mundo que nos fueron prohibidas como argentinos, como habitantes de este lugar, nos fueron prohibidas, paradójicamente. ¿Cómo llegás a la conexión de toda la identidad precolombina? Yo tengo que agradecer muchísimo a algo que elegí en mi vida sin tener la intención de hacerlo, que es la docencia. Yo empecé siendo músico con mis amigos siendo adolescente, y para perfeccionarme o mejorar el toque, soy baterista, después empecé a tocar la guitarra, ingreso a un conservatorio y ahí empieza toda la historia, ¿no? Porque empezás a tener materias pedagógicas y demás, prácticas docentes, y bueno, ingreso a todo ese mundo, me recibo de profesor de música, y bueno, la cabeza se me abrió un montón, incluso el conservatorio donde yo iba era de música clásica, así que bueno, hicimos todo un estudio profundo del impresionismo, del neoclasicismo, bueno, de todas las etapas de la música y a su vez de la cultura. Y a través de la escuela, ya dando clases, un día a una escuela viene a dar una charla a un muchacho que es mapuche, y quedé fascinado, hace muchísimos años, cuando empezaba casi, y quedé fascinado por todo esto, me comuniqué con él, empecé a escuchar ese tipo de música, y ahí me empiezo a dar cuenta, me gusta mucho el cine, a mí venía con toda la cultura norteamericana y europea de mitos y leyendas, que nosotros acá teníamos
algo que era muy rico en cuanto a cuentos e historias, ¿no? Que estamos hablando justo de eso. Y empiezo a adquirir libros y todo lo que encontrara con respecto. A mí me interesa mucho más la cultura sureña, digamos, mapuches, tehuelches, shetland, onas, yámanas. Del norte no conozco tanto, me gusta, pero porque uno no puede abarcar todo, y bueno, y aparte me fascina incluso la música, el loncomeo y toda la milonga que viene acá de La Pampa para abajo. Y ahí empieza todo esto, y empiezo a trabajar mucho en la escuela, yo con los pueblos originarios, con mi materia de música. Entonces decido en un momento, siempre llegaba el 12 de octubre, el acto, ¿no?, de la diversidad cultural, y las maestras pidiendo información, pidiendo algo para hacer el acto, para ver qué podemos poner de música, qué podemos decir en el discurso, y se me ocurre como un pequeño librito a mí, ¿no?, que tenga dispositivos para que el docente pueda trabajar dentro del aula, y cuando lleguen esos actos no sea agarrar, viste, un día antes o de la revista primer ciclo, segundo ciclo, y sacarlo para esa efeméride lo que tengan que decir. Y bueno, y esto se fue expandiendo, y hice un libro independiente primero, y llegó a una editorial, la editorial me llama, y ahí se publica el primer libro, Prisioneros de la Ciencia, que es un modesto trabajo e investigación que yo hice con respecto a los pueblos originarios, donde hay ficción, pero a través de toda la historia y contado desde adentro de los pueblos originarios. Tuve la suerte de conocer muchos artistas y mensajeros huerquenes mapuches que vinieron acá, o yo trataba de conectar y los traía a la escuela, entonces me fui nutriendo mucho, y está escrito desde la palabra de ellos, podríamos decir. Sí, a mí, yo cuando vi este libro me gustó mucho, me aventuró mucho, me motivó mucho también. ¿Por qué pensás que nos cuesta reconocernos en los pueblos nativos, en los pueblos originarios? Y hay un proceso muy grande en Argentina de desculturalización. Venimos, no es gratis, incluso la misma educación ha ido llevando y adoctrinando, ¿no?, a través de los manuales, de diferentes planes de estudio, para que nosotros entendamos que el indio era un salvaje, era el que violaba a las mujeres, el que mataba. No digamos tampoco que el indio, no, porque el mapuche era muy guerrero, era muy belicoso. Cuando Calfucurá, nosotros tenemos en Bolívar acá uno de los más grandes loncos de loncos, o sea, jefe de jefe, que fue Juan Calfucurá, acá a metros de mi casa, podríamos decir, que fue la batalla de San Carlos, donde Ignacio Rivas se enfrenta con Calfucurá, ya viejo Calfucurá, y en una gran estrategia de este cacique logra eludir todos los soldados de Ignacio Rivas. Pero todo eso fue todo el tiempo ocultado acá en Bolívar. Acá festejamos el 2 de marzo la fundación de Bolívar, pero no recordamos esa batalla que fue inmensa, y que antes de ese 2 de marzo de 1872, cuando se funda nuestra ciudad, hubo habitantes. Eran las famosas, por acá pasaban las famosas rastrilladas del oeste, ¿no?, que iban a las Salinas, a Carué, Pecuén y toda esta zona, ¿no?, a buscar sal. Entonces, hay como un desconocimiento muy grande. Yo creo que fue un proceso ya desde la generación del 80, con Julio Argentino Roca, ¿no?, como presidente, Sarmiento mismo en su momento, cuando decía que hay que matar hasta el más pequeño de los indios porque ya trae la maldad en su mirada, una cosa así, ¿no? ¿Y qué opinión? A ver, te voy a meter más en la actualidad. ¿Qué opinión te merece la situación que están viviendo los mapuches hoy en día, enfrentadas con el gobierno nacional, y esa, digamos, reivindicación, esa tratar de encontrar las tierras, todo este conflicto que hay en el sur? Yo en lo político, por ahí me limito a opinar desde la cosmovisión. Yo lo que más me interesa a mí y me parece fascinante es la cosmovisión que ellos tienen, ¿no?, la cultura. Y cuando yo voy a Chubut y paso varios días con comunidades y demás, noto que los noticieros, que la información, que los medios cuentan una realidad que no es la que viven los abuelos,
y las abuelas mapuches, tehuelches que hay, ¿no?, en estas comunidades, que en realidad han ido armando como una guerra. Esto es como la guerra que está sucediendo ahora con Israel y demás. Hay algo que están transmitiendo los medios que no es lo que sucede en la realidad. El verdadero mapuche que vive en su comunidad, lo único que quiere es su tierra y que se reconozca su cultura. Y creo que todo ese mensaje lo están distorsionando y no le dan la oportunidad tampoco de mostrar lo que ellos son capaces de hacer. No nos olvidemos que fueron 500 años, ¿no?, de censura permanente. Yo no podía creer porque uno lo escucha a veces por la tele, por otro lado, por internet, es una cosa, pero que te lo cuente una abuela y que te diga, yo no podía hablar mi idioma cuando iba a la escuela y era pequeña porque el maestro me pegaba con la regla si yo decía una palabra en mapuche y lo tuve que ocultar, o que me diga esa misma abuela, los hijos que yo tuve no hablan mi idioma porque les da vergüenza. Eso es muy fuerte, es tremendo, y eso es realidad, es ahora, se junta el pasado con el presente. Sí, hay mucho imperialismo cultural. Bueno, hablamos recién de las novelas, de la literatura en general, de cómo están influenciados los chicos, las chicas por todo eso que viene de afuera. Fíjate vos que los chicos hoy escriben con nombres anglosajones, se reconocen en nombres anglosajones y no autóctonos, y qué difícil es poder digamos, mostrarle a los chicos, fuera de toda esta vorágine que hay en redes, en medios de comunicación, esta otra historia. Por eso me parece tan importante lo que vos hacés a través de tus libros, porque si mal no tengo el dato, habías escrito ya una Mapuche Historia, que es un libro independiente tuyo, el primero, y siempre ahí metiendo justamente todos estos elementos que son necesarios a nuestra cultura para reconocernos, ¿no? También sos profesor de yoga y estudiante de Qigong y Tai Chi. ¿Cómo se vincula lo mapuche con lo oriental? Es como hablábamos por ahí al principio, ¿no? Uno va madurando en la vida, va creciendo, y no es que deja atrás lo que aprendió o el modo que tenía de ser, sino que vas incorporando la misma cultura mapuche y cosmovisión, que es muy rica porque es muy espiritual y tiene leyendas fabulosas, me lleva a conectarme también con otras culturas. Mucho tiempo me dediqué a estudiar también la cultura maya, a través del yoga, la cultura india, ¿no? Y llega más que nada en un momento de mi vida que yo necesitaba justamente encontrarme con mi propia oscuridad, podríamos decir, ¿no? Y ahí llega el yoga, ¿no? Empiezo a tomar clases de yoga y meditación para ver realmente por qué algunas cosas en mi consciente quizás brotaban de mi inconsciente, me hacían ruido o me desestabilizaban. Todos tenemos momentos, ¿no?, que no nos encontramos a nosotros mismos. Y ahí aparece, en mi caso, ¿no?, esta herramienta del yoga. Hago un profesorado de yoga, pero después aparece el Tai Chi y ahí me instalé hace años, y como que ahí encontré, si bien el yoga me gustaba y todo el budismo y la cultura india, lo complementé o me pude estabilizar yo con el taoísmo oriental chino, y hago un profesorado de Qigong o Qigong, que se dice en chino. Es el trabajo, fíjate que esa palabra china quiere decir el trabajo con la energía, con el chi. El chi es el aliento, pero no la respiración, el respirar, inhalar y exhalar, sino el aliento de vida que uno trae, eso que no podemos ver, pero el motor, ¿no?, es como el combustible que nos mueve, ¿no? Entonces el Qigong lo que hace es trabajar con la energía a través del cuerpo, la respiración, ahí sí, ¿no?, y la mente, ¿no?, para poder equilibrar lo que ellos llaman los tres tantienes. Tantien inferior, que es prenatal, todo lo que traemos en los genes, en el ADN. El tantien medio, que es la respiración y el aliento, y ya el tantien superior, que viene a ser, ¿no?, la iluminación, la conciencia, la mente en sí.
poder que la mente no te piense, sino vos poder pensarla a ello. De alguna manera creo que necesitabas ese espacio de conexión, porque sos tan activo. Franco es escritor, es músico, también hace guiones de cine y ha realizado algunos cortometrajes. Digo, tiene una vida, es docente aparte, tiene una vida muy activa y por eso decía que necesitaba esta conexión a partir del yoga y las artes orientales. Hasta acá conocías a Franco, escritor. Ahora vamos a hablar un poco del Franco músico, que tiene un par de discos solistas editados y que tiene una banda también, que es ADN, una banda que me gusta mucho porque a mí me gusta mucho el shock rock, que es lo que ellos exponen, estas performances en sus presentaciones, pero bueno, ya nos va a contar Franco. Pero me quería detener en Cuadernos Nocturnos, que es la concreción de un montón de textos y cosas que tenías desde tu adolescencia. ¿Cómo nace ese disco? Contanos un poco, Franco. Ese disco, primero surge ADN, la banda, y sale como una escapatoria o necesidad para no recargar tanto a la banda, podríamos decir, porque me surgían letras y canciones y bueno, y es todo lo que no encajaba en ADN, digo, voy a empezar a hacer algo en solitario, por gusto. A mí me fascina mucho, desde adolescencia, eso me lo transmitió mi viejo, José Larralde, que muchos lo nombran por ahí, lo tienen, sí, el hombre ese que hace folclore. Pero no, creo que en José Larralde, en Rafael Amor, en Facundo Cabral, y algún otro que por ahí me estoy olvidando, hay poesía y filosofía pura. Entonces, en mi adolescencia escuchaba mucho yo a José Larralde, era muy raro porque la mayoría de mis compañeros, amigos, todos escuchaban rock, ¿no? Cumbia también, en esa época. Y bueno, y a mí me fascinaba lo que decía este hombre. Y a partir de ahí empiezo a tocar yo también la guitarra, a ser guitarrero, digo siempre. Yo no soy guitarrista, sino guitarrero. Tomo la guitarra como una herramienta de acompañamiento para poder decir algo. Vos me decís, bueno, tocás, si bien estudié en un conservatorio y hice como instrumento guitarra, nunca fue lo mío, ¿no? Hacer obras y tocar la guitarra en sí. Pero sí como acompañamiento para poder decir algo. Por eso dejo de tocar la batería también y me engancho con la guitarra. Y este disco surge, ¿no?, de un montón de letras, de hojas que yo tenía y de canciones. Hago una selección que tenía desde mi adolescencia y bueno, las reacomodo, ¿no?, y las armonizo un poco y lo lanzo, más que nada por gusto propio, no tampoco como artista. Fue un capricho entonces, me decís. Sí, puede ser, o una manera también de lo que te decía antes, de despojarme de algunas cosas que andaban dando vuelta dentro mío y no sabía cómo contarlas, cómo decirlas. Estaban escritas ahí, estaban abandonadas, llenas de polvo, y digo, bueno, es una manera también de compartirlas a mucha gente, amigos y demás que escucharon y escuchan el disco, siempre alguna que otra canción les hace bien, y bueno, esa es la idea. Yo no lo hago con la intención de la gloria, de la fama, de a ver si la pegamos, no la pegamos, sino de uno cuando hace arte puro, lo hace, con la información baja, ni siquiera uno es un canal, la información llega y uno la deja ahí y después otro la toma. Entonces yo siempre digo, a esta edad ya empecé a compartir todo lo que fui aprendiendo y que traigo en este recorrido de mi camino. Ese disco es eso, es compartir un montón de ideas para que al que le sirva para algo, buenísimo. Y si las puedo tocar y cantar en algún lado también, que a veces lo hago. Bueno, hay que decir cómo viene el formato que le diste en esa memoria flash de USB, en esa cajita que es un libro. Está muy bien realizado, acompaña, digamos, el concepto general de lo que uno se puede encontrar ahí adentro. Miren, voy a dejar el Instagram de Franco para que vean esto que estoy comentando, él lo muestra por ahí. También se lo ve por ahí en alguna foto con Larralde. Hablabas de Larralde recién y bueno, Larralde creo que es uno de los tipos que tiene más actitud rock dentro del folclore, como muchos otros, porque bueno, más allá del estilo musical,
digamos, ese estilo, esa forma, ¿no? Es que nos ha dejado la contracultura rock. Creo que Larralde la tiene y la sostiene. Creo que por eso nos atrae. A mí también me gustaba mucho cuando era chico. Yo lo conocí en Badía y Compañía. No sé si te acordás de esos programas, allá por los 80. Sí, lo recuerdo. Y ahí conocí a Larralde, ahí lo escuché, a este personaje de barba y pelo blanco que se sentaba y tocaba la guitarra y también coincido con vos que hay mucha filosofía, mucha poesía en eso. Pero contame un poco de ADN, esta es la parte más circense tuya, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, a mí no me gusta mucho el folclore, para cerrar ahí justito. Me gusta Larralde, pero no soy folclorista, no es que me guste el folclore. De hecho, Larralde siempre se describe como un cantor orillero, que toca la guitarra, ¿no? Y se acompaña. ADN es un proyecto que ya tiene casi 10 años, ahora el año que viene, donde tratamos de combinar cine y música, para que se entienda. ¿Cómo se hace esto? En vivo, cuando la banda toca en vivo, presentamos instalaciones, o sea, armamos, decoramos en la medida que, de acuerdo al show que tenemos. Si es un show que hay posibilidades de un escenario grande, luces y demás, bueno, vamos por más. Y si no se hace pequeño, nos ha tocado escenarios re chiquititos, obviamente, y nos arreglamos con 2 chicos que actúan, o a veces también una chica, según 2 o 3 actores. Somos 4 músicos, y mientras el show es como temático, conceptual, podríamos decir, arranca con una introducción generalmente actuada y con música, vamos desarrollando las canciones, en el medio vuelve a pasar algo también, y sobre el final se termina de contar la historia, que generalmente la historia tiene que ver con nuestras canciones. A lo primero nosotros tomábamos, la primera actuación que hacemos hace muchos años ya, la hacemos con una máscara de Spider-Man, que no tenía nada que ver, pero a mí me fascinaba mucho, me gusta, ¿no? Alice Cooper, King Diamond, toda esta gente, ¿no? Que hacía este tipo de show. Y bueno, y salimos porque era lo que había, y porque yo les decía a los chicos, los tiempos ya hace 10 años atrás han cambiado, vamos a ponerle algo más de actitud que tocar una canción tras otra. De hecho, yo a veces me pongo a hablar entre medio tema y tema, qué sé yo, si gusta o no hoy en día, pero bueno. Entonces armamos este show y sale un compañero, ¿no? Con una máscara de Spider-Man, gustó, la gente, qué sé yo, se divirtió, no sé qué, y ahí empezamos. Y yo, queriendo hacer algo de cine también, porque me gustaba, pero no tenía cámaras, digo, bueno, vamos a ponerle a la banda una estética cinematográfica. Y a partir de ahí empezamos a crear, hoy ya es un mundo ADN, un multiverso, le llamamos nosotros ADN, donde tenemos nuestros propios personajes. Después habían aparecido otros personajes de película, todo, pero fuimos dando, como todo, ¿no? Va madurando, y hoy por hoy ya hay un universo donde nosotros tenemos un multiverso donde tenemos distintos personajes e historias propias. Claro. Sí, bueno, mucho tiene que ver el terror. ¿Te gusta el terror, el cine género de terror? Sí, me gusta mucho. Es algo que traigo adosado desde mi adolescencia, quizás. Me gusta el terror, pero cierto terror, y como un concepto artístico, que se entienda, ¿no? Como algo artístico. Me gusta el terror mucho de zombies y el suspenso. No me gusta el terror más slasher, por ahí, de muertes y demás, de asesinos seriales. Entonces, ese terror no me gusta. Pero sí el terror fantástico, podríamos decir, donde hay un hecho sobrenatural que modifica la historia. De hecho, mis libros, salvo el primero, Prisioneros de la Ciencia, van desde ese lado, ¿no? Hay un hecho natural, una situación cotidiana de determinadas personas, aparece, irrumpe un hecho que puede ser sobrenatural o no, pero que atraviesa la realidad, y a partir de ahí la modifica. El terror está, mira, vos sabés que justamente en mi otro podcast que hago con María Eugenia, hacíamos un especial esta semana de Clay Barker, este escritor británico, y ahí exponíamos, ¿no? que el terror actualmente ha dejado de ser eso que vos decías, algo artístico, para pasar a ser un producto de consumo donde hay una explotación de las vísceras, de la sangre, sin una historia que lo cierre, ¿no? Y ahora te hago la pregunta.
¿A qué se debe? ¿Qué pensás vos? ¿A qué se debe que la gente busca este tipo de películas tan pasatistas, tan alienantes? Yo creo que en cierta manera tiene que ver a veces con una descarga por ahí interior de las personas, de cosas que uno no, obviamente, no va a vivir ni pretende vivir, pero necesitamos como seres humanos adrenalina de algún tipo, salir que la butaca vibre, ¿no? Si estamos en el cine, ¿no? Hace poco acá hubo un ciclo de cine de terror. El cine lleva muy poca gente hoy en día, al menos acá en Bolívar, en los pueblos. Y hubo un ciclo de cine de terror gratuito, con películas de clase B, muy bizarras, malas la mayoría, pero que se llenó de adolescentes, digamos. Todos pibes adolescentes. Y las películas yo iba a ver, pues me gusta el terror y las iba a ver, estaba ahí medio entre todos los chicos. La mitad del público estaba con el celular, que es algo re loco también hoy en día. Estaba con el celular, no miraba las escenas fundamentales, los diálogos, por ahí miraba alguna escena, como decís vos, muy visceral, y después nada, el celular, se bajaban, subían, entraban, salían. Y la otra mitad del público, por ahí mira la película, pero no sé si es el tipo de espectador que por ahí era uno cuando era adolescente, donde salías del cine y esa historia quedaba en tu cabeza rondando y salías a jugar y volvías a los personajes. Los pibes de hoy se olvidan al otro día, necesitan otra inyección de repente por ahí. Yo lo que veo en el cine de hoy también que lo que trata de hacer el cine es entretener todo el tiempo, que está bien también, pero a mí me gusta más el cine que por ahí también te lleva por otro camino, te empieza a mostrar otra cosa, ¿no? Y que incluso te empieza a mostrar miserias humanas, que te hace pensar, que es un cine también filosófico, porque no nos olvidemos que el terror siempre fue, a mí me ha pasado con los libros, vos escribís terror, libros para adolescentes, no. Lo puede leer un adolescente y está fantástico, pero no es, el terror o la ciencia ficción no es para adolescentes. Hay muchos, si no tendríamos que preguntarle, no sé, a John Carpenter, por ejemplo, con el cine que tiene John Carpenter, donde si uno lee entre líneas o hace una segunda lectura, tenemos una película como, no sé, Daylight, por ejemplo, Ellos Viven, quizás la conoces, ¿no? Donde hay una crítica profunda y que es tan actual como en esos tiempos, ¿no? O el mismo George Romero. Con la primera película de zombies modernos, ¿no? Sí, donde hay una exposición también social ahí, bueno, lo que vino después. Franco, bueno, ¿cómo están con ADN? ¿Ya están por su segundo disco? ¿En qué andan? Contanos un poco. ADN, para que conozca la gente un poquito, ya está con su segundo disco que sacamos hace poquito. El despertar del silencio se llama este segundo disco. Tiene 9 canciones donde abordamos diferentes temáticas. Una es la de los pueblos originarios, con el último tema que se llama El Malón de la Paz, en homenaje a este Malón que en el 46 baja a pedirle tierras a Perón y los embagonan y los llevan de vuelta para el norte. Bueno, hay toda una historia con un prólogo y está de invitado Marcelo Balco ahí, investigador que te decía, discípulo de Osvaldo Bayer, para que se entienda. Lo recomiendo, sus lecturas, tiene libros muy buenos. Y ahora en septiembre, 13 de septiembre, estamos en la ciudad de Olavarría, acá, en un festival muy grande, junto a Flema, la banda de Ricky Espinosa, ya de los 90, el Flema de los festipunk de Cemento y demás, que aún siguen rodando, que está Michael de Capanga en la guitarra también, así que bueno, estamos compartiendo escenario con Flema, Los Pacientes del Dr. Álvarez, que es una banda de rock and roll acá de la zona, y de Mil Amores Punk. Así que bueno, estamos con bastante actividad, estamos por estrenar también un videoclip nuevo. Los videoclips nuestros son a modo, los invito a verlo, ADN Banda ahí en YouTube, son a modo de cortometrajes, donde hay una historia, así que bueno, estamos también estrenando eso, y cerrando toda una etapa que fue un homenaje que hicimos, porque bueno, abordamos, no sé si se va a entender, lo explico rápido, hicimos un cortometraje y un tema que no está en ningún disco de ADN, que se llama Dubi, que es un homenaje a Fabián Show, que se usó tanto en los memes, cordobés que cantaba y hacía un show, bueno, y tenemos una historia muy linda que ganó premios inclusive, y
fuimos con seleccionados con una mención de honor de Cinear y del Inca, así que eso nos dio la posibilidad de que ADN se conozca a nivel nacional. En la plataforma de Cinear pueden buscarlo, el cortometraje Dubi, con 2B larga. Así que bueno, muy contentos con todo eso, con mucho trabajo porque cuesta mucho, todo es autogestión. Con el rock and roll no se gana dinero generalmente, y menos si es una banda chica como la nuestra, pero sí con las ganas y la alegría de saber que podemos seguir sosteniendo este proyecto, ¿no? Una banda es como una familia, cuesta mucho. Vamos a dejar los enlaces de muchas de las propuestas que nos dejaba Franco para que conozcan ADN. También cuando cerremos el episodio vamos a dejar uno de los temas de ADN para que conozcan y después linkeen a su YouTube para que vean los videos, porque a ver, ADN hay que verlo también, hay que escucharlo y hay que verlo. Créanme, es un viaje. Franco, ¿hay algún libro en mente? ¿En qué estás ahora? Ahora estoy terminando de componer el tercer disco en solitario mío como cantor, así. Estoy terminando de componer algunas canciones y estoy por empezar a escribir mi nuevo libro, que ya tengo las ideas, tengo todo armado, pero siempre que se termina un libro, al menos en mi caso, yo le doy tiempo, me tomo un descanso, sobre todo no tanto por la escritura en sí, cuando uno escribe el libro, escribe la historia, el cuento o la novela, sino más que nada por el proceso que viene después, ¿no? Vos lo sabrás también de corrección, de idas y vueltas con la editorial. Bueno, a mí realmente todo lo que es administrativo y demás me desgasta bastante energía. Entonces como que siempre termino un libro, terminé me tomé un descanso y ahora después de este concierto que tenemos con Flema y demás, voy a volver a escribir. Siempre estoy escribiendo cositas, ¿no? Pero para volver a escribir en serio, digamos, me tomo un tiempo de descanso. Así que andamos entre eso, siempre escribiendo, también algún poema. El año pasado estuve en la Feria del Libro participando en una antología de poemas que salió seleccionada y bueno, tuve la suerte de ir a presentarlo también. Bueno, ya saben, Franco Campo, los invito realmente y las invito a que busquen los libros, escuchen su música también, porque van a encontrar en este autor, como decía en un principio, esa línea que separa lo que está más allá con lo que está más acá, ¿no? Ese límite, esa dualidad que nos hace ser. Franco, en 2 palabras, definime lo que te voy a preguntar. ¿Sí? Franco Campo. 2 palabras. Difícil. Luz y oscuridad. Bueno, muchas gracias, Franco, muchas gracias y la verdad que ha sido un gusto tenerte, porque sos un artista muy completo y con mucha, ¿cómo explicarlo? Con mucha autenticidad en tus letras, y eso hace que tus textos y tus canciones traspasen eso y queden en uno dando vueltas. Así que muchas gracias por haber pasado este rato por este podcast. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, Marcelo, por el espacio y sobre todo felicitarte por tu programa, por tu podcast, porque la verdad que si bien cada tanto uno va a alguna radio, voy a ferias y demás, no es fácil encontrarse con gente como vos, que realmente se preocupa por la obra de un desconocido, como soy yo, de un pueblo acá en la provincia de Buenos Aires, y se mete. Se nota que hay un trabajo también en tu programa, en todo lo que vas diciendo. Hay una investigación, le dedicás tiempo. No es que decís, uy, sacaste un libro, bueno, y ya está, qué sé yo, sino que te has tomado el tiempo. Obviamente cada artista tiene una vasta trayectoria, ¿no? Y recorrido. No se puede leer un libro en 2 días, pero se nota que me pone muy contento esto de que hayas podido pasar por distintas cositas mías y agradecerte. Me emociona por el tiempo que le dedicaste, porque se nota, yo que soy el autor de las cosas, se nota que has entrado en la obra. No es que decís, bueno, miré la tapa del libro y una sinopsis en internet, sino que entraste en la obra, te metiste, y eso vale mucho. Este viaje al fin de la noche que haces, me sentí re cómodo. Y también agradecerte esto de lo difícil que es, sobre todo en el interior.
Yo siempre digo lo mismo, recalco, en el interior cuesta mucho hacer música, escribir, en el sentido de la difusión. Uno le escribe, son los mejores lugares porque uno tiene más tiempo, no tenés que andar tomando colectivos, yendo, viniendo, y eso te da tiempo yo en mi trabajo soy docente y me levanto, salgo a las 8 menos 10 para entrar a las 8 a la escuela y son 10 minutos, o sea, me queda mucho tiempo. Hay gente que recorre 2 horas en colectivo para ir a su trabajo, entonces eso lo valoro. Pero tiene la otra contra, ¿no? Esto de que Dios atiende en Buenos Aires a veces y cuesta mucho por ahí difundir y participar de programas como el tuyo, por eso yo estoy agradecido que me hayas invitado. Y eso hace a veces que te quedes ahí, te vayan llevando al ostracismo y a la invisibilidad. Entonces disfruté mucho tu programa, te agradezco y creo que también vos sos un gran artista, por lo que he ido viendo, y ya también me pondré, me empaparé más en tus cosas. Bueno, muchas gracias, Franco, muchas gracias. Y la verdad me meto cuando me gusta o cuando me llega, y eso, tu arte me llevó a ese lugar. Muchas gracias. Gracias a vos y bueno, y a toda la gente que esté por ahí. Saludos. Años atrás, un grupo de mujeres tenían como oficio pintar las horas de la gente de su tiempo. Se las conoció como las chicas del radio, trabajadoras incansables cuyos sueños fueron postergados y deshechos por la ambición desmedida de un grupo de hombres desprovistos de humanidad. La radiación fue el íntimo y silencioso enemigo que terminó con la vida de muchas de ellas. Las agujas de sus relojes se detuvieron, pero esas luces verdes aún siguen brillando en la oscuridad. Su valentía y fortaleza seguirán siendo inspiración de lucha, más allá de todo tiempo. Hubo negligencia y fatalidad. Pocos recuerdan lo que allí pasó allá por el año 1922. Jamás lograría fotoluminiscencia. La magia del radio lo ha hecho posible. United States Radio Incorporation, brillan los relojes en la oscuridad. Varias jóvenes mujeres mojando sus labios en esos pinceles. United States Radio Incorporation, brillan sus mejillas en la oscuridad. Las chicas del radio, las chicas del radio, oh, oh. Las chicas del radio, las chicas del radio, oh, oh. Poco duraría esa felicidad, tampoco se podría volver hacia atrás. Sería Molly Maya la primera en advertir las terribles consecuencias antes de morir. Desde aquella fábrica desapareció y que alguien detuvo el último reloj. Lo que no pudieron fue apagar aquellas luces verdes en la oscuridad. Las chicas del radio, las chicas del radio, oh, oh. Las chicas del radio, las chicas del radio, oh, oh. Las chicas del radio, las chicas del radio, oh, oh. Las chicas del radio, las chicas del radio, oh, oh.
Gracias por haber estado del otro lado si llegaste hasta aquí. Escuchabas Las Chicas del Radio, de la banda ADN, con Franco Campo como guitarrista y vocalista. No te olvides de seguir y suscribirte a este canal, porque de esta manera nos ayudas un montón con este proyecto. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de los correos y las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. La seguimos en la próxima.